¿Uruguay está sobreendeudado? Pongámoslo en términos familiares. Si yo te digo que yo tengo una deuda de 100.000 pesos, ¿vos me podés decir si yo estoy sobreendeudado o no? No. Depende de tus ingresos. Exacto. El hacerlo con respecto al producto es lo mismo que medir la deuda de uno con respecto a sus ingresos, a su capacidad de pagarlo. El Producto Interno Bruto del Uruguay en los 15 años del gobierno del Frente Amplio creció en un 80% en términos reales. Por lo tanto, la deuda medida con respecto al producto, además de otros factores, puede haber aumentado en términos absolutos, pero el peso de la deuda, la importancia de la deuda cayó porque el producto creció de esa manera. Mientras acá en casa para la gente el gobierno abona y machaca con su relato de país fundido, a la hora de salir a los mercados internacionales y hablarle a los inversores, despliega orgullosamente las seguridades para prestarle al Estado uruguayo. Y haciendo valer las fortalezas construidas durante años, la reputación, la credibilidad y el grado inversor, el gobierno consigue una colocación de deuda exitosa en los mercados a tasas históricamente bajas. No hay forma de soslayarlo. Eso es también resultado de la herencia recibida. Para recaudar fondos los cuales se puedan aplicar este tipo de medidas, el Frente Amplio ha propuesto algunas ideas. Una de ellas es la del senador Danilo Astori, que propuso gravar los depósitos de los uruguayos en el exterior. Y ahí una de las preguntas que se hace desde la oposición es por qué esa medida no fue tomada anteriormente por alguno de los gobiernos del Frente Amplio cuando tuvieron problemas de déficit fiscal, cuando había presión fiscal y esa medida, ese instrumento de recaudación no se había utilizado, lo entendían como inconveniente. Acá hay que distinguir dos cosas que invalidan ese argumento que usted me manifestaba del lado del gobierno. Acá no estamos discutiendo el sistema tributario estructural de largo plazo. Acá estamos discutiendo quién puede contribuir en una emergencia, en una crisis, de manera puntual y por única vez. No estamos discutiendo sistema tributario. Un relato es decir, la pobreza viene en crecimiento porque en 2018 a 2019 pasó de 8,1 a 8,8 y se soslaye que venía del 40% de la población. O que hay una reducción del empleo de decenas de miles, es cierto, en los últimos años y se soslaye que se habían creado 300.000 empleos antes. O que la deuda neta sube 10 puntos en los últimos años, pero había bajado más de 40. Al hablar de la situación fiscal corresponde desmadejar todo el ovillo y no dejar habilitar el velo de la duda, sugiriendo que se gastó más de lo que se podía, de un modo irresponsable, o en otras palabras, como también se ha dicho, que hubo despilfarro. Es difícil hablar de derroche o de despilfarro cuando más del 70% del incremento del gasto público es gasto social en salud, educación, jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y seguridad pública. El Frente Amplio también tuvo crisis sociales importantes, por ejemplo, una pérdida de miles de puestos de trabajo y se podría haber recurrido para ayudar a ese impuesto, pero... Durante los gobiernos del Frente Amplio no hubo crisis sociales, lo que hubo en los últimos años fue una disminución, sí, de puestos de trabajo, que fueron unos 50.000 en los últimos 5 años de gobierno, no en el marco de una crisis, sino en un marco de una desaceleración económica, después de los 10 años previos en donde el empleo había crecido en 300.000. 50.000 personas no es una crisis. Esos son vaivenes cíclicos de la economía. Permítame cerrar la idea. Esos son vaivenes cíclicos de toda economía. No es una crisis productiva ni una crisis social. Parece que estos periodistas no saben distinguir entre crisis económica y ciclos económicos. Están operando en la mente de Doña María. Uno recoge lo que siembra también. A Luis Lacalle, hoy presidente, Tabaré Vázquez lo recibió en 5 años. Lacalle sí se reunió con Tabaré Vázquez y con ese documento que usted hizo referencia. Que no le dieron bolilla tampoco es tan cierto. Con el documento firmado, subrayado y resaltado con flúor, el documento sobre la pandemia que elaboró el equipo de Tabaré Vázquez, se reunió el presidente en la casa con Tabaré Vázquez a discutir ese documento. ¿Sí o no? Sí. Usted culmine su idea y yo voy a dar después mi... Sí, o sea que se reunió ahora recientemente con Carámbula. Fernández Galeano. Se reunió con Fernández Galeano. Picardías políticas. La única reunión que hubo entre el gobierno y el Frente Amplio fue la del 31 de marzo. Después no hubo reuniones con el Frente Amplio. El presidente decidió ir a visitar a Tabaré Vázquez. El presidente llamó a Marcos Carámbula. Son picardías políticas. No son reuniones con el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio tiene una estructura, tiene autoridades, tiene formalidades, digamos, que atender como para dar su postura, su posición. Obviamente, Tabaré era una persona súper representativa, Marcos Carámbula también lo es, Fernández Galeano también lo es. Pero institucionalmente son cosas diferentes. Porque ha habido una construcción consciente de un marco de prevención de lavado como no había en el pasado. Como también pasó de exigencias con respecto a la información tributaria, ¿verdad? Al intercambio de información y a la erosión de los secretos bancarios. Uruguay ha avanzado en esa dirección, impulsado por los gobiernos del Frente, porque en muchos de estos casos lo que en su momento era la oposición era reticente a avanzar en esta dirección. El Uruguay tiene un buen sello con respecto a las normas de lavado, que hoy va a estar empeorado por algunas normas que salieron en la ley de urgencia, un buen sello
sello en materia de transparencia tributaria que va a estar empeorado por estos cambios en las normas de residencia fiscal, así como tiene un buen sello en materia de grado de inversión en lo financiero. Son sellos de credibilidad, de reputación del país que no podemos arriesgar y lamentablemente con este tipo de normas que parecen chiquitas empezamos a estropearlos. Cayeron 10% los reportes de lavado de activos en el Banco Central. En el sector no financiero, los reportes de operaciones sospechosas cayeron 50%. Ya empezó a darse lo que don Mario decía hace menos de un año. En la rendición de cuentas que hoy consideramos, el gobierno sostiene, y cito textual, en la actual coyuntura quedan en evidencia las consecuencias negativas para el país de una trayectoria fiscal no sustentable. No solo postula una trayectoria fiscal insostenible, afirmación sin duda muy complicada viniendo del propio gobierno, sino que a ella le atribuye el desempeño negativo de las variables elegidas para los periodos caprichosamente seleccionados. Sobre la perspectiva de sustentabilidad de las cuentas públicas del Estado uruguayo, dan clara respuesta las calificadoras de riesgo cuando nos mantienen un sólido grado de inversión, los organismos internacionales que reportan que la situación del Uruguay es envidiable, como dijo el Fondo Monetario Internacional en su último análisis, y los inversores internacionales, que son los que ponen el dinero para prestarle al país cifras muy importantes y a muy bajas tasas de interés. Se ve que todos vivimos equivocados, excepto el equipo económico de gobierno. Si te gustó el video, suscríbete y compartilo. Y si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video.